vínculo impacta de manera directa en la vida de las personas o en la vida de las comunidades. ¿Sí? Entonces, esa parte también es una fuente para poder crear iniciativas. También continuamos y podemos decir que con la aprobación y después la publicación, ¿sí?, de la reforma o de una nueva ley, muchas de las ocasiones, ¿sí?, se transforma u obliga al poder ejecutivo a crear políticas públicas, ¿sí? Eso ya es otro tema. Aquí nosotros creamos leyes, las y los diputados se dedican a crear leyes, pero muchas de esa creación de esas leyes, para que sea tangible su aplicación, se tienen que crear programas, se tienen que crear políticas públicas, ¿sí?, en donde eso ya le corresponde al Ejecutivo del Estado, decir, ok, reformaron la ley para la protección precisamente, ¿sí?, de niñas, niños y adolescentes para prohibir el matrimonio entre infantes, ¿sí? Retomamos ese ejemplo, ¿les parece? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo va a impactar ahora esa reforma que aprobaron las y los diputados en la vida de ustedes? ¿Me ayudan con un micro, por favor, Joana? ¿Cómo creen que impacte? ¿Positiva o negativamente? ¿Quién quiere decirme? A ver, a la compañerita que está aquí, por favor. Bueno, más que nada creo que nos da el apoyo, como que el respaldo para que nosotros como juventudes podamos concluir con nuestros estudios, o simplemente el hecho de tener una infancia que sea digna, por así decirlo. Sí, perfecto. ¿Qué organismo o qué dirección o institución tiene a cargo el celebrar los matrimonios? Díganme. Registro civil. ¿Quién? El registro civil, de acuerdo. ¿Sí? Entonces, al primero que le tiene que interesar en no celebrar esos matrimonios, ¿a quién es? Al registro civil. ¿Sí o no? A nosotros nos podemos informar por la radio, por la televisión o por las redes sociales, ¿sí o no? ¿Sí? Pero en las comunidades donde se realizaban estas prácticas y a veces decían que era parte de su cultura, ¿cómo creen entonces que se tiene que hacer del conocimiento a estas personas que viven en una ranchería del municipio de San Juan Copal, por decirlo así? Ayúdenme a pensar. ¿Cómo lo haríamos? Asambleas, sí, puede ser asambleas. ¿Algo más? Para que no... Sí, claro, exacto. Sí, el registro civil. ¿Y cómo crees que el registro civil le tiene que decir ahora a las personas que aún con el consentimiento que antes se daba de los padres ya no puede haber matrimonio entre personas menores de edad? ¿Cómo le harías? Eso. Sí, emprendiendo campañas. Exacto. Campañas de difusión y de promoción. El registro civil, entonces, dentro de sus facultades, con el recurso que se le envía cada año, va a destinar un cierto porcentaje, es decir, como ya se reformó la ley y ahora ya se prohíbe el matrimonio entre infantes, ¿sí?, y adolescentes, vamos a iniciar una campaña de promoción y de difusión para que los papás y en las comunidades ya sepan que está prohibido el matrimonio, ¿sí? Y con eso también protegemos y cuidamos, ¿sí?, el derecho de las niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Entonces ahí ya se crea una política pública que tiene que ver con implementación de un pequeño recurso, que tiene que ver con un pequeño programa de cómo se va a hacer el mensaje, porque también ahora, fíjense bien, ya se reformó la ley de los pueblos y comunidades indígenas. Y ahora, ¿sí?, las personas y los pueblos que quieran que se les informe en su lengua nativa, las instituciones lo tienen que hacer, ¿sí? No solamente en español, fíjense qué interesante, ¿sí? Esta pequeña campaña tal vez en algún pueblo
de la zona Guave o de la zona Tacuate, ¿sí? Tal vez ellos nada más tengan su lengua madre, ¿sí? Muy pocos tal vez sepan español. Entonces ahí el registro civil tiene que crear una campaña y tiene que buscar a una persona, un traductor, para que les pueda informar a las personas de esta reforma, ¿sí? Entonces ya lo estamos traduciendo en una política pública, ¿sí? Pero ya está en ley, ¿sale? Entonces digo, muchas de las ocasiones, algunas sí implican crear una política pública, en algunas, muchas de ellas no. Por lo general, en el Código Penal, cuando se amplía, ¿sí?, una sanción hacia un determinado tipo penal, ¿sí? Ahí no podemos crear política pública, ¿sí? Ya nada más se establece, ¿sí?, se dice que ahora la pena por feminicidio, por decirlo así, aumentará los años, aumentará todo lo demás, ¿sí? No creamos política pública, nada más hacemos señalamiento y a quien le corresponde aplicarla, fíjense bien, es al Poder Judicial, ¿sale? Mediante los jueces, los magistrados, ¿sale? También cuando armonizamos las leyes federales, cuando llega una reforma a la Constitución política, ¿sí?, también para que sea avalada se tiene que aprobar por 3/4 partes de los congresos locales, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver un cuerpo de una iniciativa y vamos a ver algo que se llama artículos transitorios, ¿sí? Y ahí mandata o ahí se establece la temporalidad, ¿sí?, de cómo se va a reformar esa ley o cómo se va a reformar ese artículo y cómo se tiene que implementar su reforma, ¿sí? Algo muy importante también que a veces dejamos desapercibido, el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Por mandato de ley, cada 6 años, el gobierno federal tiene que dar a conocer su Plan Nacional de Desarrollo. Y también los gobiernos estatales tienen que crear un plan estatal de desarrollo. Y ahí vienen los ejes fundamentales: educación, salud, seguridad, vivienda. Podemos ver si tenemos el plan estatal de desarrollo para que más o menos vean ustedes, fíjense bien. Cuando